La venganza de Helena. Prepárense, porque cuando Helena Silveira decidió revelar la verdad, nadie salió ileso. Imaginen la escena. La gala más lujosa de Madrid. 300 miembros de la élite de la alta sociedad y un poderoso empresario que cree que ha engañado a su esposa a la perfección. Pero ella descubrió todo hace 6 meses y esta noche no ha venido solo para bailar. Lo que sucedió en ese escenario fue tan devastador, tan perfectamente calculado, que se convirtió en una leyenda en la alta sociedad madrileña. Esta es la historia real de cómo una mujer transformó su mayor humillación en la venganza más elegante que jamás se haya visto. Ricardo Molina se ajustó por tercera vez la pajarita frente al espejo veneciano de su despacho. El reflejo que le devolvió la mirada era el de un hombre de 50 años en la cima del éxito. Cabello canoso perfectamente peinado, un impecable traje italiano y una sonrisa que ya había ganado decenas de contratos millonarios. Pero hoy algo diferente brillaba en sus ojos marrones, una ansiedad que rara vez permitía que se notara. La gala de la Fundación Esperanza era el evento social más importante del año en Madrid. Empresarios, políticos, celebridades y la alta sociedad se reunirían en el lujoso Hotel Ritz. Ricardo había patrocinado el evento durante los últimos 5 años, siempre acompañado de Helena, su esposa de 22 años. Pero este año sería diferente. Sus dedos tocaron delicadamente la invitación dorada sobre la mesa de caoba. 2 invitaciones, en realidad. Una dirigida al señor Ricardo Molina y señora Helena Molina. La otra, simplemente, al señor Ricardo Molina y acompañante. La segunda había llegado discretamente a través de su secretaria privada, con una nota manuscrita que solo decía: para que podamos oficializar nuestra unión ante la sociedad. Con amor, Isabela. Isabela Carvalho. El nombre resonaba en su mente como una melodía seductora. A los 32 años, era todo lo que Helena había dejado de ser. Vibrante, apasionada, llena de sueños y ambiciones. Directora de marketing de una de las empresas de la competencia, había entrado en su vida hace 6 meses durante una conferencia de negocios en Barcelona. Lo que comenzó como una atracción profesional, rápidamente se transformó en algo mucho más peligroso y abrumador. Ricardo recordaba perfectamente ese primer encuentro. Isabela había cuestionado agresivamente sus estrategias durante una conferencia, obligándolo a defender sus puntos de vista con una pasión que no sentía desde hacía años. Después del evento, ella se acercó para disculparse, pero en sus ojos verdes, él no vio arrepentimiento, sino desafío. Cenaron juntos esa noche, y Ricardo descubrió que hacía décadas que no hablaba con alguien que realmente lo estimulara intelectualmente. Helena, por otro lado, se había acomodado en el papel de esposa de la alta sociedad. Sus días se reducían a almuerzos benéficos, sesiones de spa y supervisar la reforma de la casa de campo en Segovia. Sus conversaciones giraban en torno a chismes sociales y quejas sobre los empleados. El amor que una vez sintieron se había transformado en una cordial convivencia doméstica, solo interrumpida por discusiones sobre inversiones y compromisos sociales. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Isabela. Mi amor. Su voz tenía esa cualidad aterciopelada que siempre lo hacía olvidar dónde estaba. ¿Estás listo para nuestra gran noche? Isabela, necesitamos hablar de esto. Ricardo dudó, mirando la foto enmarcada en su escritorio, donde Helena sonreía a su lado durante un viaje a París el año anterior. No estoy seguro de que sea el momento adecuado para...
Ricardo. Ella lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. Hablamos de esto ayer, y la semana pasada, y el mes pasado. Dijiste que estabas cansado de vivir una mentira, que querías asumir nuestra relación públicamente. Fuiste tú quien sugirió que te acompañara al baile. Era cierto. Durante un momento de pasión en su apartamento, después de una discusión particularmente áspera con Elena sobre su constante ausencia de casa, Ricardo había declarado que estaba listo para dejar el matrimonio y comenzar una nueva vida. Isabela había radiado de alegría, hablando de cómo finalmente podrían ser felices juntos, sin necesidad de esconderse. Pero ahora, con el baile a solo 2 horas de distancia, la realidad llamaba a su puerta como una cuenta sin pagar. Elena no era solo su esposa, era su socia silenciosa, dueña del 40% de las acciones de la compañía. Sus abogados ya habían dejado claro que un divorcio podría ser financieramente catastrófico. Además, Elena venía de una de las familias más tradicionales de Madrid, los Silveira, cuya influencia política y social había abierto muchas puertas a sus negocios a lo largo de los años. ¿Me vienes a buscar a las 8? La voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. ¡Claro!, respondió, su voz sonando más confiada de lo que se sentía. Usa el vestido azul que compramos en París. Estarás deslumbrante. Después de colgar, Ricardo caminó hasta la ventana de su despacho, en el 22º piso. La ciudad de Madrid se extendía ante él, un mar de luces que comenzaba a parpadear con la aproximación de la noche. En algún lugar allá abajo, Elena se estaba arreglando en su suite, donde había pasado la tarde en uno de los spas más caros de la ciudad. Ella había mencionado durante el desayuno que usaría el vestido Valentino que habían comprado en Roma. Su mente voló a 3 horas atrás, cuando Elena lo había llamado para confirmar si él la buscaría a las 7:30. Su voz sonaba extraña en el teléfono, más fría de lo habitual, pero él lo había atribuido al estrés de los preparativos. Elena siempre se ponía nerviosa antes de eventos sociales importantes, preocupada por causar la impresión correcta. Lo que ella no sabía, o al menos él esperaba que no supiera, era que durante los últimos 6 meses, Ricardo había construido una elaborada red de mentiras para mantener su relación con Isabela en secreto. Viajes de negocios inventados, reuniones falsas, incluso una oficina reservada donde podían encontrarse discretamente. Todo cuidadosamente planeado para que sus 2 vidas no se cruzaran. Hasta esta noche, Ricardo miró de nuevo las 2 invitaciones. Una decisión necesitaba ser tomada. Podía seguir viviendo la mentira, acompañar a Elena al baile como el marido ejemplar que toda la sociedad madrileña conocía y encontrarse secretamente con Isabela en otro momento. O podía finalmente tener el coraje de asumir sus verdaderos sentimientos, incluso si eso le costaba todo lo que había construido. Su celular vibró con un mensaje de Isabela. No puedo esperar para bailar contigo delante de todos. Será nuestro primer baile como una pareja de verdad. Luego, casi de inmediato, llegó un mensaje de Elena. Querido, cambié de idea sobre el vestido. Voy a usar el dorado que dijiste que era tu favorito. Quiero estar perfecta para ti esta noche. Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda. Elena nunca mostraba ese tipo de atención a sus deseos sobre ropa. De hecho, rara vez pedía su opinión sobre cualquier cosa relacionada con su apariencia. Algo era diferente, pero no podía identificar qué. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de su chofer, Carlos, que llamó discretamente a la puerta. «Señor Ricardo, el coche está listo. ¿A dónde vamos primero?» La pregunta resonó en el despacho como un ultimátum.
Ricardo miró por última vez la foto de Elena, luego su celular, donde el mensaje de Isabela aún brillaba en la pantalla. Finalmente, sus ojos se posaron sobre una tercera foto que guardaba en un cajón con llave. Una foto de Isabela sonriendo durante un fin de semana que habían pasado juntos en Segovia, cuando Elena estaba visitando a su madre en Sevilla. «Carlos», dijo finalmente, su voz firme, pero cargada de consecuencias. «Vamos a buscar a la señora Isabela primero. Luego seguimos para el baile». El chofer asintió y se retiró. Ricardo permaneció solo por unos minutos más, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que quizás no pudiera volver. Pero por primera vez en meses, se sentía verdaderamente vivo. Él no tenía idea de que Elena había descubierto a Isabela hace 3 semanas, gracias a un investigador privado contratado para confirmar sus sospechas. Tampoco sabía que su esposa había pasado los últimos días planeando meticulosamente su propia estrategia para la noche del baile. Y ciertamente, no imaginaba que en ese exacto momento Elena estaba en su propio coche, siguiendo una ruta cuidadosamente calculada que garantizaría que ella llegara al baile pocos minutos después de él y su acompañante. El juego había comenzado, y todos los jugadores se estaban posicionando en el tablero. La revelación pública. ¿Crees que una traición así se puede perdonar? Comenta tu opinión. El salón principal del Hotel Ritz nunca había parecido tan deslumbrante. Lámparas de cristal austriaco colgaban del techo ornamentado, proyectando reflejos dorados sobre las mesas cubiertas con manteles de seda francesa. Más de 300 invitados circulaban por el ambiente, un desfile de vestidos de diseñador y smoking impecables, mientras una orquesta de cámara ejecutaba valses clásicos. Ricardo se ajustó el puño de la camisa por 10ª vez en 5 minutos. A su lado, Isabela irradiaba elegancia en un vestido azul petróleo que abrazaba sus curvas de forma sublime. El escote discreto, pero lo suficientemente atrevido para atraer miradas admiradas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sofisticado, resaltando el collar de diamantes que él le había dado el mes anterior. «¿Estás nervioso?», ella observó, tocando suavemente su brazo. «Relájate, amor. Esta es nuestra noche». Ricardo forzó una sonrisa. Desde que habían llegado, 20 minutos atrás, no conseguía librarse de la sensación de que estaba siendo observado con más atención de lo normal. Varios conocidos se habían acercado para saludarlos, y aunque mantenían la cordialidad habitual, Ricardo percibía un brillo especulativo en sus ojos. La ausencia de Elena estaba siendo notada. «Señor Molina», la voz estridente de Marta Silveira, una de las organizadoras del evento y prima lejana de Elena, cortó el aire. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué sorpresa verlo aquí con una acompañante tan joven y encantadora». «Marta», Ricardo respondió con diplomacia practicada. «Me gustaría que conocieras a Isabela Carvalho, directora de marketing de Carvalho y Asociados». «Isabela, esta es Marta Silveira, uno de los pilares de nuestra sociedad benéfica. Es un placer conocerla, señora Silveira». Isabela extendió la mano con gracia, pero Ricardo notó la tensión casi imperceptible en su voz. «El placer es mío, querida». Marta estrechó la mano ofrecida, sus ojos examinando a Isabela de pies a cabeza. «¿Y Elena? ¿Ella no viene esta noche? ¡Qué lástima! Ella adora este evento. De hecho, fue ella quien sugirió el tema de este año». «Elena está indispuesta». Ricardo mintió con facilidad, una habilidad que había perfeccionado en los últimos meses. Un resfriado terrible. Ella insistió en que viniera de todas formas,
ya que somos los patrocinadores principales. Ah, qué lástima de verdad, Marta murmuró, pero su tono sugería cualquier cosa, excepto lástima. Bueno, espero que se recupere pronto. Le daremos noticias suyas, claro. Después de que Marta se alejó, Isabela se giró hacia Ricardo con una expresión preocupada. «Ella lo sabe», dijo en voz baja, por la forma en que me miró. «Ricardo, tengo la impresión de que todos aquí lo saben. Estás imaginando cosas», él respondió, pero su propia confianza estaba tambaleándose. «Vamos a bailar. Eso te ayudará a relajarte». La pista de baile estaba moderadamente llena, parejas girando en un elegante vals. Ricardo condujo a Isabela al centro y ella se entregó a la música con una gracia natural que hizo que varias parejas se detuvieran para admirarlos. Por un momento, Ricardo se permitió olvidar sus preocupaciones y simplemente disfrutar de la sensación de tener a Isabela en sus brazos públicamente. Fue entonces que él la vio. Elena estaba parada en la entrada principal del salón, conversando con el maître. Llevaba un vestido dorado que Ricardo no reconoció, no el Valentino que ella había mencionado, sino algo nuevo, más atrevido, que realzaba su figura aún esbelta a los 48 años. Su cabello rubio estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y ella usaba las joyas de la familia, la tiara de diamantes que pertenecía a las mujeres Silveira desde hacía 3 generaciones. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue su postura. Elena no parecía la esposa traicionada y humillada que él había imaginado. Al contrario, irradiaba una confianza casi real, como si fuera la verdadera anfitriona del evento. «¿Qué pasa?», Isabela preguntó, sintiéndolo ponerse rígido durante el baile. «Nada», murmuró, tratando de mantener a Elena en su campo de visión, sin ser obvio. «Sigue bailando». Elena terminó su conversación con el maître y comenzó a caminar por el salón. No estaba sola. Un hombre alto, de cabello canoso y esmoquín impecable, la acompañaba. Ricardo lo reconoció instantáneamente. El doctor Alejandro Montenegro, uno de los abogados más respetados de la ciudad y, casualmente, especialista en derecho empresarial. El estómago de Ricardo se contrajo. ¿Por qué Elena estaría acompañada de Montenegro? ¿Y por qué parecía tan triunfante? La música llegó a su fin, y Ricardo condujo a Isabela fuera de la pista. Necesitaba aire fresco para pensar con claridad, pero antes de que pudieran dirigirse a la terraza, Elena apareció ante ellos como una aparición dorada. «Ricardo, querido», su voz sonaba melodiosa, casi alegre. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». El enojo que Ricardo sintió fue como un puñetazo en el estómago. Allí estaba su esposa, elegante y sonriente, mientras él estaba acompañado de su amante frente a 300 personas de la alta sociedad madrileña. «Elena», él logró balbucear. «Yo pensé, dijiste que estabas enferma». «Ah, sí», ella se rió. Un sonido cristalino que atrajo la atención de varias personas cercanas. «Afortunadamente me recuperé a tiempo. No podía perderme el baile, especialmente no esta noche». Ella se giró hacia Isabela con una sonrisa radiante. «Y usted debe ser Isabela Carvalho. He oído hablar mucho de usted». Isabela palideció visiblemente. «Señora Molina, yo... Por favor, llámame Elena». Ella interrumpió amablemente. «Al final, somos prácticamente íntimas, ¿no?» Ricardo me cuenta todo sobre sus reuniones de trabajo. El doble sentido era inconfundible, pero dicho con tal elegancia que nadie más, además de ellos 3, podría haberlo notado. Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda. «Elena, podemos hablar en privado», susurró urgentemente.
Más tarde, querido. Ahora no sería apropiado abandonar a nuestra invitada. Ella se dirigió de nuevo a Isabela. Estás hermosa, querida. Este vestido es una pieza única, ¿no? Reconozco el trabajo de Madame Dubois. Ricardo tiene un gusto impecable para regalos. Isabela tocó inconscientemente el collar de diamantes en su cuello. Y Ricardo se dio cuenta con horror de que Elena había notado el gesto. Ah, ¿y este collar? Elena continuó, su voz aún dulce como la miel. Es absolutamente deslumbrante. Debe haber costado. Bueno, debe haber costado bastante. Ricardo siempre fue generoso con sus colaboradoras especiales. En ese momento, el doctor Montenegro se acercó al grupo. Elena, querida, perdona la interrupción. Él ofreció una sonrisa cordial a Ricardo e Isabela. Ricardo, un placer verte. Y tú debes ser la señora Carvalho, de quien tanto oímos hablar. ¿Oímos hablar? Ricardo repitió, su voz sonando extraña incluso para él. Oh, sí, Montenegro sonrió. Elena me contó sobre las innovaciones que usted está implementando en la empresa. Muy interesante, debo decir. Ricardo miró de Montenegro a Elena, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Su esposa mantenía una expresión serena, casi inocente, pero él conocía ese brillo en sus ojos. Era el mismo brillo que ella tenía cuando conseguía una puja ventajosa en una subasta de arte. Bueno, Elena anunció de repente, creo que es hora de que hagamos lo que vinimos a hacer. ¿Lo que vinieron a hacer? Isabela preguntó, su voz apenas un susurro. Elena sonrió. Y por primera vez esa noche, Ricardo vio un destello de la mujer que se había casado con él 22 años atrás. Determinada, inteligente y completamente implacable cuando era necesario. ¿Por qué no lo descubrimos juntos? Elena le hizo una señal discreta al maître, que inmediatamente se dirigió al escenario donde estaba la orquesta. El sonido de los instrumentos cesó gradualmente, y todas las conversaciones en el salón disminuyeron de volumen. El maître golpeó delicadamente una copa de cristal, llamando la atención general. Damas y caballeros. Su voz resonó por el sistema de sonido. Tenemos el placer de invitar a la señora Elena Silveira de Molina al escenario para unas palabras especiales. La sangre de Ricardo se heló. Elena nunca hacía discursos en eventos sociales. Ella siempre dejaba esa parte para él o para otros organizadores. Con permiso, Elena dijo dulcemente, tocando el brazo de Ricardo. El deber me llama. Ella caminó hacia el escenario con la gracia de una reina, dejando a Ricardo, Isabela y Montenegro en un silencio cargado de tensión. Alrededor de ellos, los invitados se posicionaron para tener una mejor vista del escenario. En el escenario, Elena ajustó delicadamente el micrófono y sonrió para la audiencia. La luz de los reflectores hacía que su tiara de diamantes brillara como estrellas. «Buenas noches, amigos». Su voz sonó clara y confiada. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos ustedes por estar aquí hoy, contribuyendo a una causa tan noble como la Fundación Esperanza. Aplausos educados resonaron por el salón. Como muchos de ustedes saben, Elena continuó, mi familia tiene una larga tradición de filantropía en esta ciudad, y esta noche me gustaría anunciar un nuevo capítulo en esa tradición. Ricardo sintió que sus piernas temblaban. Fuera lo que fuera que Elena estaba planeando, estaba seguro de que no sería bueno para él. A partir de hoy, Elena anunció, su voz ganando fuerza, asumiré personalmente la presidencia de la Fundación Esperanza y para financiar nuestros nuevos proyectos, tendré el placer de hacer la donación individual más grande en la historia de la Fundación. Murmullos de admiración se extendieron por la audiencia. 50 millones de euros, Elena declaró, y el salón estalló en aplausos entusiasmados.
Ricardo sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. 50 millones de euros era prácticamente toda la cuenta conjunta que él y Elena mantenían para inversiones personales. ¿Cómo podría ella tener acceso a esa cantidad sin su firma? ¿Y ahora? Elena continuó cuando los aplausos disminuyeron. Me gustaría invitar a una persona muy especial para que se una a mí en el escenario. Una persona que ha sido fundamental en ciertos cambios recientes en mi vida. El corazón de Ricardo se detuvo por completo. Isabela Carvalho, ¿podrías venir aquí, por favor? El salón entero se giró para mirar en la dirección donde Ricardo e Isabela estaban. Isabela estaba pálida como un fantasma, sus manos temblando visiblemente. «Ve», Ricardo susurró urgentemente. «No tenemos otra opción». Con pasos vacilantes, Isabela caminó hacia el escenario, bajo las miradas curiosas de toda la élite madrileña. Ricardo permaneció donde estaba, sintiendo como si estuviera presenciando un accidente de coche en cámara lenta. Elena extendió la mano para ayudar a Isabela a subir al escenario. Su sonrisa nunca vaciló. «Damas y caballeros», ella anunció, «me gustaría que conocieran a Isabela Carvalho, una mujer extraordinaria que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». Ricardo cerró los ojos, preparándose para lo peor. A su lado, el doctor Montenegro observaba la escena con interés profesional. «Verán», Elena continuó, «Isabela me enseñó una lección muy valiosa sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Y por eso, esta noche, decidí ser completamente honesta con todos ustedes sobre algunos cambios importantes en mi vida». El salón estaba en silencio absoluto, cada persona pendiente de cada palabra. Después de 22 años de matrimonio, Elena anunció con voz clara y firme, «Me estoy divorciando de mi marido, Ricardo Molina». El impacto fue inmediato. Murmullos de asombro resonaron por el salón, y varias personas se giraron para mirar directamente a Ricardo. Él sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Pero Elena no había terminado. «Y también, esta noche», ella continuó, «me gustaría anunciar que, como parte del acuerdo de divorcio ya protocolado, asumiré el control total de Molina y Asociados, ya que poseo, a través de mi holding familiar, el 65% de las acciones de la compañía». El mundo de Ricardo se desmoronó por completo. ¿65%? Eso era imposible. Él poseía el 5%, Elena el 40% y los empleados el 5% a través de un programa de participación en las ganancias. Como algunos de ustedes tal vez no sepan, Elena explicó con calma, en los últimos 6 meses adquirí discretamente las acciones de los empleados, además de un paquete adicional que mi marido había, inadvertidamente, puesto como garantía de algunos préstamos personales no declarados. Ricardo recordó con horror los préstamos que había hecho para mantener su apartamento secreto y financiar sus caros regalos para Isabela. Préstamos que había garantizado con sus propias acciones de la compañía, pensando que podría pagarlos rápidamente. Pero no se preocupen, Elena sonrió radiante para la audiencia conmocionada. La compañía continuará operando normalmente bajo nueva administración, y estoy segura de que todos entenderán que esta fue una decisión muy difícil, pero necesaria para mi bienestar emocional. Ella se giró hacia Isabela, que estaba parada a su lado como una estatua de mármol. Y ahora, Isabela, me gustaría que dijeras algunas palabras para nuestros invitados. Después de todo, desempeñaste un papel tan importante en esta revelación. El silencio en el salón era ensordecedor. 300 miembros de la alta sociedad madrileña parecían haber olvidado cómo respirar, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba en el escenario. Isabela estaba inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra, mientras Elena mantenía su sonrisa serena, esperando una respuesta. «Yo», Isabela comenzó,
su voz apenas saliendo de su garganta. El micrófono captó el frágil sonido y lo amplificó para todo el salón. No sé qué decir. Oh, querida, Elena respondió con una dulzura venenosa. Estoy segura de que encontrarás las palabras correctas. Después de todo, siempre fuiste muy elocuente en tus mensajes privados. Ricardo sintió que la sangre huía completamente de su rostro. Mensajes privados. Elena sabía sobre los mensajes. Miró a su alrededor desesperadamente buscando una salida, pero estaba rodeado de rostros conocidos, que lo observaban con una mezcla de shock, curiosidad morbosa y placer mal disimulado por la desgracia ajena. ¡Elena, no! La voz de Ricardo resonó por el salón, más fuerte de lo que pretendía. Todas las miradas se volvieron hacia él y se sintió como si estuviera desnudo ante la multitud. «Ah, Ricardo», Elena lo saludó alegremente en su dirección. «Qué bien que te manifestaste. ¿Por qué no subes aquí también? Después de todo, este es un momento familiar». La última cosa que Ricardo quería era subir a ese escenario, pero la presión social era abrumadora. Cientos de ojos lo observaban, esperando su próxima acción. Con pasos que parecían estar atrapados en lodo, caminó hacia el escenario. Cuando llegó al lado de Elena e Isabela, pudo ver de cerca la completa transformación de su esposa. La mujer que él conocía desde hacía más de 2 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien frío, calculador y absolutamente implacable. «Perfecto», Elena murmuró para él, antes de dirigirse de nuevo al público. «Ahora tenemos a todos los personajes principales reunidos para el final de nuestra pequeña obra». Ella volvió su atención al teléfono. «Veamos. Aquí hay un mensaje particularmente interesante, enviado la semana pasada. Mi amor, no puedo esperar para librarme de esta farsa de matrimonio. Elena es solo un obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Pronto seremos libres para vivir nuestro amor abiertamente». El salón estalló en murmullos ahogados. Ricardo cerró los ojos, deseando que la tierra se abriera y lo tragara. «Y aquí», Elena continuó sin piedad, «tenemos una respuesta igualmente conmovedora de la señora Carvalho. Ricardo, eres el hombre de mis sueños. No puedo soportar más tener que esconderme. Cuando finalmente te deshagas de esa mujer fría y calculadora, podremos ser realmente felices». Isabela dejó escapar un sollozo audible. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, borrando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Mujer fría y calculadora», Elena repitió, saboreando cada palabra. Interesante descripción, considerando que esa mujer fría y calculadora fue la que construyó la mitad del imperio empresarial que ustedes dos estaban tan ansiosos por disfrutar. El doctor Montenegro, que había permanecido discretamente al pie del escenario, eligió este momento para manifestarse. «Damas y caballeros», dijo, su voz profesional cortando la tensión. «Pido disculpas por la interrupción, pero quizás sea apropiado aclarar algunos aspectos legales de la situación». Elena asintió con gracia. «Por favor, doctor, creo que nuestros invitados estarían interesados en conocer los detalles técnicos». Montenegro subió al escenario y se colocó al lado del micrófono. «Como abogado de la señora Elena Molina, puedo confirmar que todos los procedimientos legales han sido debidamente protocolados esta tarde en la audiencia provincial. La solicitud de divorcio incluye la división de bienes según el régimen de comunidad parcial, además de la disolución de la sociedad empresarial». Hizo una pausa, permitiendo que la información fuera absorbida por la audiencia. «Además», continuó, «debido a ciertas irregularidades fiscales descubiertas en las cuentas personales del señor Molina,
incluyendo préstamos no declarados y el uso indebido de recursos empresariales para fines personales. La agencia tributaria será notificada el lunes para una auditoría completa. El mundo de Ricardo se desmoronó por completo. ¿Irregularidades fiscales? ¿Recursos empresariales? Él había sido extremadamente cuidadoso para mantener sus actividades extramatrimoniales separadas de las finanzas de la compañía. O, al menos, pensaba que lo había sido. «Dr. Montenegro», Ricardo logró decir, su voz saliendo como un graznido. «¿Puedo saber específicamente a qué irregularidades se está refiriendo?» Montenegro sonrió fríamente. «Claro, señor Molina. Me refiero a los 200,000 euros transferidos de la cuenta empresarial para financiar el apartamento en la calle Serrano, registrado a nombre de una empresa fantasma. También a los gastos no declarados en joyas, viajes y otros regalos adquiridos con tarjetas corporativas para fines claramente personales». Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo había descubierto Elena lo del apartamento? Él había sido meticuloso al ocultar esa propiedad, usando una empresa offshore que había creado años atrás para otras inversiones. Además, Montenegro continuó inexorablemente. Existe la cuestión de los contratos fraudulentos con la compañía Carvalho y Asociados, donde se facturaron servicios de consultoría ficticios para justificar las transferencias de recursos a cuentas personales. Isabela palideció aún más, si eso era posible. «¿Qué contratos?», susurró. «Oh, querida». Elena se dirigió a ella con falsa compasión. «¿No lo sabías? Tu amado Ricardo creó contratos falsos entre su compañía y la tuya para justificar el pago de más de $500,000 de euros en los últimos 6 meses. Dinero que, casualmente, fue usado para financiar el estilo de vida lujoso que ustedes dos disfrutaban». «Eso es mentira», Ricardo estalló, finalmente encontrando su voz. «Esos contratos eran legítimos. Isabela prestó servicios de consultoría reales». «Ah, sí», Elena se rió, un sonido que heló la sangre de todos en el salón. «Servicios de consultoría, ¿así es como lo llaman ahora?» Ella volvió al teléfono y comenzó a deslizar la pantalla. «Qué interesante. Aquí tienes un mensaje tuyo, Ricardo. Mi amor, el contrato de consultoría de 50,000 fue aprobado. Ahora podemos hacer ese viaje a París que querías». Y la respuesta de la señora Carvalho: «Ricardo, eres perfecto. No puedo esperar para celebrar en nuestro apartamento especial». El enojo de Ricardo se transformó en pánico. Si Elena había interceptado sus mensajes, ella sabía todo. Cada encuentro, cada mentira, cada momento íntimo que él había compartido con Isabela. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo lo descubriste?». Elena sonrió, y por primera vez esa noche, su sonrisa pareció genuina. «Oh, Ricardo, ¿realmente creíste que era la esposa acomodada y despistada que fingía ser? Supe que algo andaba mal hace meses. Tus ausencias constantes, tus mentiras cada vez más elaboradas, los gastos inexplicables». Ella caminó a su alrededor, como un depredador rodeando a su presa. «Entonces, contraté a un investigador privado. ¿Y qué descubrimientos tan interesantes hizo? No solo sobre tu relación con la señora Carvalho, sino también sobre tus creativas interpretaciones de la legislación fiscal». Ricardo miró desesperadamente a Isabela, buscando algún tipo de apoyo o solidaridad. Pero ella estaba claramente en shock. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Elena», él intentó una última estrategia. «Podemos resolver esto en privado. No hay necesidad de involucrar a toda esta gente». «¿Toda esta gente?». Elena miró alrededor del salón, como si solo ahora recordara a la audiencia.
Oh, pero Ricardo, estas personas son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios de negocios. Ellos tienen el derecho de saber qué clase de hombre eres realmente. El doctor Montenegro carraspeó discretamente. Señora Elena, tal vez sea apropiado mencionar el acuerdo de separación amistosa que le ofrecimos al señor Molina. Ah, sí, Elena asintió. Qué despistada soy. Ricardo, incluso después de todas estas revelaciones desagradables, todavía estoy dispuesta a ser generosa. Ella se giró hacia él, su expresión volviéndose casi maternal. Puedes quedarte con el 10% de la compañía, suficiente para una jubilación cómoda. También puedes quedarte con la casa de la playa y el apartamento donde estabas, consultando con la señora Carvalho. ¿Y a cambio? Ricardo preguntó, aunque ya temía la respuesta. A cambio, Elena respondió suavemente, firmarás una confesión completa sobre las irregularidades fiscales, asumiendo la total responsabilidad. También aceptarás no volver a involucrarte nunca más en los negocios de la familia Silveira, ni intentar contactar a ningún miembro de nuestra familia. ¿Y si me niego? La sonrisa de Elena se volvió glacial. Entonces, mi querido, pasarás los próximos 5 a 10 años explicando tus acciones creativas a la agencia tributaria y a la fiscalía. Y la señora Carvalho tendrá que explicar su participación en los contratos fraudulentos. Isabela sollozó audiblemente. Yo no lo sabía, dijo, su voz quebrándose. Juro que no sabía que los contratos eran falsos. ¡Oh, querida! Elena se dirigió a ella con una compasión que parecía casi sincera. Yo te creo. Por eso te estoy ofreciendo una oportunidad de redimirte. ¿Qué oportunidad? Isabela preguntó, aferrándose a cualquier esperanza. Puedes testificar sobre la participación de Ricardo en la creación de los contratos fraudulentos. A cambio, tu compañía recibirá inmunidad total y podrás continuar tu carrera sin mayores problemas. ¡No! Ricardo explotó. Isabela, no la escuches. Podemos luchar contra esto juntos. Isabela miró de Ricardo a Elena y luego a la multitud de rostros que los observaban. Finalmente, sus ojos se posaron en el doctor Montenegro. «Si yo testifico», preguntó vacilantemente, «¿qué pasará con Ricardo?» «Eso dependerá de él», Montenegro respondió diplomáticamente. «Si él acepta el acuerdo, las consecuencias serán minimizadas. Si decide luchar», dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Elena volvió al micrófono, dirigiéndose una vez más a la audiencia. «Amigos», dijo, su voz volviendo a un tono alegre y confiado. «Sé que esta noche ha traído algunas revelaciones inesperadas, pero quiero que sepan que la vida continúa, y continúa de forma muy positiva». Hizo una pausa, permitiendo que el suspense se construyera. «Me gustaría anunciar que a partir de la próxima semana, Molina y Asociados pasará a llamarse Silveira Holdings, volviendo a sus raíces familiares. Estoy muy emocionada de trabajar con todos ustedes en la construcción de un futuro aún más próspero». Aplausos vacilantes comenzaron a resonar por el salón. La élite madrileña estaba claramente dividida entre el shock y la admiración por la forma magistral en que Elena había orquestado toda la situación. «Y ahora», Elena anunció, «creo que nuestros invitados especiales desearían retirarse para discutir los detalles de los acuerdos propuestos». Era un despido educado, pero inequívoco. Ricardo miró por última vez a la multitud de rostros conocidos, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado esa noche. Algunos lo miraban con pena, otros con curiosidad, pero la mayoría simplemente parecía aliviada de no estar en su lugar. «Vamos», le dijo a Isabela, ofreciéndole su brazo. Era lo mínimo que podía hacer después de arrastrarla a esa catástrofe. Cuando bajaron del escenario, el doctor Montenegro los siguió discretamente.
Hay una sala privada reservada para nuestra conversación, les informó. Sugiero que aprovechemos el resto de la noche para resolver todas las cuestiones pendientes. Mientras salían del salón principal, Ricardo escuchó a Elena retomar el micrófono. «Y ahora», su voz resonó detrás de ellos. «¿Qué tal si volvemos a las celebraciones? La orquesta nos ofrecerá un vals especial y espero que todos disfruten del resto de esta noche memorable». La música se reanudó y gradualmente el murmullo de las conversaciones volvió al salón. La alta sociedad madrileña había presenciado uno de los escándalos más espectaculares de su historia y ahora podía disfrutar del placer de analizarlo en detalle durante los próximos meses. Mientras caminaba por los pasillos dorados del hotel, Ricardo se dio cuenta de que su vida había sido completamente destruida y reconstruida en el espacio de 30 minutos. Y la arquitecta de su ruina estaba de vuelta en el escenario, bailando con gracia con los invitados, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Elena Silveira de Molina había jugado la partida final y había ganado de forma absoluta. Las consecuencias y la victoria final. Sigue nuestra historia para ver si Elena realmente encontró la felicidad después de su venganza. La sala privada del Hotel Ritz estaba decorada con el mismo lujo discreto que caracterizaba todo el establecimiento. Sillones de cuero italiano rodeaban una mesa de caoba pulida, donde el doctor Montenegro había organizado cuidadosamente una pila de documentos legales. Un servicio de café y whisky escocés esperaba en una mesa auxiliar, aunque nadie mostraba apetito por nada. Ricardo estaba hundido en uno de los sillones, todavía tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. A su lado, Isabela lloraba silenciosamente, su vestido azul petróleo ahora manchado por las lágrimas que corrían por su maquillaje. El doctor Montenegro organizaba meticulosamente los papeles, ocasionalmente consultando su tableta. «Bueno», Montenegro comenzó, su voz profesional cortando el pesado silencio. «Sugiero que revisemos los términos del acuerdo propuesto antes de que se tome cualquier decisión». «¿Acuerdo?», Ricardo explotó, finalmente encontrando su voz. «Esto no es un acuerdo, es un asalto. Elena orquestó todo esto, me tendió una trampa». Montenegro lo miró con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con clientes en negación. «Señor Molina, con todo respeto, su esposa simplemente utilizó información que usted mismo proporcionó, a través de sus acciones. Los contratos fraudulentos, los préstamos no declarados, el uso indebido de recursos corporativos, todo eso está documentado». Abrió una carpeta y esparció varias fotografías sobre la mesa. Ricardo reconoció instantáneamente las imágenes. Él e Isabela entrando en el apartamento de la calle Serrano, cenando en restaurantes caros, comprando en boutiques de lujo. Su investigadora privada fue muy minuciosa. Montenegro continuó. 3 meses de vigilancia produjeron evidencia más que suficiente para respaldar todas las acusaciones. ¿3 meses? Isabela levantó la cabeza, su maquillaje corrido, dándole una apariencia fantasmal. ¿Ella sabía hace 3 meses? De hecho, Montenegro consultó sus notas. Las primeras sospechas de la señora Elena surgieron hace unos 5 meses, cuando notó discrepancias en las cuentas empresariales. La investigación formal comenzó hace 3 meses. Ricardo sintió una nueva oleada de náusea. ¿5 meses? Pero eso significa, Montenegro confirmó, que ella sabía sobre la relación de ustedes prácticamente desde el principio. Y durante todo ese tiempo, ella estuvo pacientemente recolectando evidencia y planeando su estrategia legal. «Dios mío», Isabela susurró. «Todas esas cenas familiares,
Esas conversaciones cordiales cuando nos encontrábamos en eventos. Ella estaba fingiendo todo el tiempo. No exactamente fingiendo. Una nueva voz resonó desde la entrada de la sala. Elena apareció en la puerta, aún radiante en su vestido dorado, pero ahora sin la tiara de diamantes. Yo estaba observando, estudiando, aprendiendo. Ella entró en la sala con la confianza de alguien que tiene todas las cartas del juego. «¿Elena?» Ricardo se levantó, una última chispa de su antigua autoridad brillando en sus ojos. «Necesitamos hablar a solas». «Ya no tenemos nada de qué hablar a solas, Ricardo». Ella respondió fríamente, acomodándose elegantemente en el sillón opuesto a él. 22 años de matrimonio terminaron en el momento en que decidiste que yo era solo un obstáculo para tu felicidad. ¿Escuchaste la conversación completa?», Isabela dijo. No era una pregunta, sino una constatación conmocionada. Elena sonrió y, por primera vez esa noche, pareció genuinamente divertida. «Querida, no solo escuché las conversaciones. Tengo grabaciones de audio, fotografías, extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito y hasta algunos mensajes de texto muy íntimos». Hizo un gesto a Montenegro, que abrió una segunda carpeta. Todo meticulosamente catalogado y autenticado. Elena continuó. Suficiente para respaldar no solo el divorcio, sino también las acusaciones criminales de apropiación indebida y fraude fiscal. ¿Criminales? Ricardo palideció. «Elena, no puedes estar hablando en serio». «Oh, pero estoy completamente seria», ella respondió, su voz adquiriendo una frialdad que él nunca había escuchado antes. «Robaste dinero de nuestra compañía, Ricardo. Creaste contratos falsos, usaste recursos corporativos para financiar tu vida extramatrimonial y encima declaraste gastos personales como gastos empresariales para disminuir los impuestos». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. «En otras palabras, no fuiste solo un marido infiel, fuiste un criminal». Montenegro carraspeó diplomáticamente. «Tal vez sea apropiado revisar las opciones disponibles para el señor Molina. Por favor». Elena gesticuló con gracia. «Después de todo, todavía soy una mujer razonable». Montenegro organizó los documentos delante de él. Opción 1. El señor Molina acepta el acuerdo de divorcio propuesto. Confiesa las irregularidades fiscales y acepta testificar sobre los métodos utilizados para ocultar los recursos desviados. A cambio, recibirá el 10% de la compañía, más las propiedades mencionadas, y evitará cualquier proceso criminal. ¿Y la opción 2? Ricardo preguntó, aunque ya temía la respuesta. Opción 2. El señor Molina rechaza el acuerdo. En ese caso, todas las pruebas serán enviadas a la agencia tributaria y a la fiscalía. El divorcio será contencioso, resultando probablemente en la pérdida total de todos los bienes conyugales. Y existe una probabilidad significativa de prisión. ¿Y yo?, Isabela preguntó con voz temblorosa. Elena se giró hacia ella, y por un momento, su expresión se suavizó ligeramente. «En cuanto a ti, querida, reconozco que fuiste más una víctima de las manipulaciones de Ricardo que una conspiradora consciente». «Manipulaciones». Ricardo explotó. Isabela sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Sabía? Elena arqueó una ceja. «Señora Carvalho, ¿sabía que Ricardo estaba casado cuando comenzaron la relación?» «Yo, sí, lo sabía», Isabela admitió vacilantemente. ¿Y sabías que él estaba usando recursos de la compañía para financiar sus encuentros? No, Isabela movió la cabeza vigorosamente. Él dijo que el dinero venía de inversiones personales. ¿Y los contratos de consultoría que tu compañía firmó con Molina y Asociados? Él dijo que eran legítimos, que había trabajos de consultoría reales que ejecutar. Elena asintió, como si sus sospechas hubieran sido confirmadas. Exactamente lo que pensaba. «Ricardo, no solo me engañaste a mí, también engañaste a esta pobre chica».
Pobre chica. Ricardo se rió amargamente. Elena, ella sabía que yo estaba casado. Ella participó activamente en la relación. Participó en una relación extramatrimonial. Sí. Elena estuvo de acuerdo. Pero no participó conscientemente en delitos fiscales. Hay una diferencia significativa. Montenegro consultó de nuevo sus documentos. La propuesta para la señora Carvalho es la siguiente. A cambio de su testimonio sobre cómo Ricardo le presentó los contratos de consultoría, su compañía recibirá inmunidad total de cualquier investigación. Además, Silveira Holdings estará dispuesta a considerar contratos legítimos de consultoría en el futuro. Isabela miró de Montenegro a Elena, luego a Ricardo. ¿Y si me niego? Entonces, Elena respondió suavemente. Serás considerada una co-conspiradora en los delitos fiscales. Tu compañía será investigada y probablemente enfrentarás cargos criminales. El silencio en la sala era ensordecedor. Ricardo podía escuchar el sonido distante de la música que venía del salón de baile, donde la fiesta continuaba como si nada extraordinario hubiera sucedido. Elena, él dijo finalmente, su voz cargada de derrota. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías haber pedido el divorcio. Elena lo estudió por un largo momento antes de responder. Ricardo, durante los últimos 22 años, dediqué mi vida a construir algo junto a ti. No solo un matrimonio, sino un imperio empresarial, una reputación, una posición en la sociedad. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad. Y luego descubrí que, mientras yo hacía eso, tú estabas destruyendo sistemáticamente todo lo que construimos. No solo traicionándome emocionalmente, sino robando literalmente el dinero que yo ayudé a ganar para impresionar a tu amante joven. Ella se giró de vuelta hacia él, y Ricardo vio lágrimas brillando en sus ojos por primera vez esa noche. Convertiste nuestro matrimonio en una mentira, nuestra empresa en una fuente de recursos para tu relación extramatrimonial. Y encima, me convertiste en una broma para toda la sociedad madrileña. Elena, ¿tú qué? Ella lo interrumpió. ¿Te arrepientes? ¿No sabías lo que estabas haciendo? ¿Fue solo un error? Ella movió la cabeza con tristeza. Ricardo, tú planeaste meticulosamente cada mentira, cada desvío de dinero, cada encuentro secreto. Y durante todo ese tiempo volvías a casa y fingías ser un marido amoroso. Todavía te amo, él dijo desesperadamente. Elena se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Amor? Ricardo, ni siquiera me respetabas lo suficiente como para ser honesto conmigo. ¿Cómo puedes hablar de amor? Ella volvió a su sillón y se sentó con elegancia. No, mi querido. Lo que sentías por mí era conveniencia. Yo era útil para tu carrera, para tu posición social, para tu estabilidad financiera. Pero cuando encontraste algo más emocionante, no dudaste en descartarme. Eso no es verdad, Ricardo protestó, pero sus palabras sonaban débiles incluso para él. ¿No es así? Elena abrió su bolso y sacó el teléfono de nuevo. Aquí hay un mensaje que le enviaste a Isabela la semana pasada. No puedo esperar para librarme de Elena definitivamente. Ella es como un peso muerto en mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela miró a Ricardo con un horror creciente, como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿De verdad escribiste eso? Ella susurró. Ricardo no pudo encontrar palabras para responder. El mensaje era verdadero, escrito durante un momento de frustración particular con Elena, pero escuchar las palabras repetidas en voz alta las volvía crueles y despreciables. Entiendo, Elena dijo suavemente, guardando el teléfono. Creo que he dejado mi posición bastante clara. Montenegro consultó su reloj. Sugiero que tomen una decisión esta noche.
Los acuerdos necesitan ser firmados a más tardar mañana al mediodía para que los términos propuestos se mantengan. ¿Y si necesitamos más tiempo para pensar?, Isabela preguntó. Entonces, Elena respondió, los términos se volverán progresivamente menos favorables. A partir de mañana al mediodía, la oferta de inmunidad para la señora Carvalho será retirada. El lunes, la oferta de acuerdo para Ricardo también será retirada. Quieren forzarnos a decidir bajo presión, Ricardo la acusó. No, Elena corrigió con calma. Les estoy ofreciendo la oportunidad de minimizar las consecuencias de sus acciones. Pero mi paciencia y mi generosidad tienen límites. Se levantó de nuevo, alisando su vestido dorado. Les daré 30 minutos para que discutan entre ustedes. El doctor Montenegro se quedará aquí para aclarar cualquier duda sobre los aspectos legales. Caminando hacia la puerta, se detuvo y se giró una última vez. Ah, y Ricardo, independientemente de tu decisión esta noche, nuestro matrimonio ha terminado. La única cuestión es si prefieres salir de esta situación como un hombre que al menos intentó hacer lo correcto al final, o como un criminal que intentó luchar contra evidencia incontestable. Salió de la sala, dejando atrás el suave sonido de su vestido, susurrando en el pasillo de mármol. Ricardo se hundió de nuevo en el sillón, finalmente comprendiendo la magnitud total de su situación. Elena no solo había descubierto su traición, ella había transformado ese descubrimiento en una obra maestra de venganza calculada. Y ahora, él e Isabela tenían 30 minutos para decidir cómo querían que sus vidas fueran destruidas. El legado del triunfo. Comparte tu opinión si crees que esta es la venganza perfecta. 6 meses después del baile de gala, que se convirtió en leyenda entre la alta sociedad madrileña, el despacho del 22º piso tenía una nueva ocupante. Elena Silveira estaba sentada detrás de la misma mesa de caoba que una vez perteneció a Ricardo, pero el ambiente había sido completamente transformado. Las paredes ahora exhibían arte contemporáneo español, en lugar de los trofeos corporativos masculinos, y grandes arreglos de flores frescas traían vida y color al espacio. Ella revisaba los informes trimestrales de la ahora renombrada Silveira Holdings, satisfecha con los números que veía. La compañía no solo se había recuperado del escándalo, sino que estaba prosperando bajo su nueva dirección. La transición había sido sorprendentemente suave, principalmente porque la mayoría de los clientes y socios comerciales hacía mucho tiempo que la consideraban la verdadera fuerza detrás del éxito de la compañía. Una suave llamada a la puerta interrumpió sus reflexiones. Marcia, su nueva asistente ejecutiva, entró con una expresión ligeramente preocupada. Señora Silveira, hay una persona aquí que desearía hablar con usted. Dijo que no tiene cita, pero que es importante. ¿Quién es? Isabela Carvalho. Elena levantó los ojos de los documentos, genuinamente sorprendida. En los 6 meses desde la noche del baile, ella había tenido un contacto mínimo con Isabela, principalmente a través de los abogados durante los procedimientos legales que siguieron. Hazla pasar, Elena decidió, curiosa sobre lo que podría haber traído a la ex amante de su ex marido hasta allí. Isabela entró en el despacho con una visible vacilación. Estaba visiblemente más delgada, su cabello cortado en un estilo más conservador, y usaba un sencillo traje de negocios que contrastaba drásticamente con la elegancia atrevida que Elena recordaba de la noche del baile. Elena, ella comenzó, luego se corrigió. Señora Silveira, gracias por recibirme. Por favor, siéntese. Elena gesticuló hacia uno de los sillones frente a su mesa. ¿Puedo ofrecerle café? ¿Agua? Café estaría genial, gracias. Elena hizo el pedido a Marcia, que se retiró discretamente. Un silencio incómodo se estableció entre las dos mujeres,
hasta que el café llegó. Bueno, Elena dijo finalmente, imagino que no vino aquí solo para una visita social. Isabela respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Vine a darle las gracias, dijo, sus palabras saliendo apresuradamente. Sé que puede sonar extraño, pero necesito agradecerle por lo que hizo esa noche. Elena arqueó una ceja, genuinamente sorprendida. ¿Agradecer? Isabela, yo prácticamente destruí tu reputación en público y te forcé a testificar contra Ricardo. Usted me salvó. Isabela corrigió, sus palabras ganando fuerza. En los últimos 6 meses he tenido tiempo de entender lo que realmente sucedió. Ricardo no solo me estaba engañando, me estaba manipulando, usándome, y yo era demasiado joven y estúpida para darme cuenta. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Cuando empecé a analizar realmente nuestra relación, me di cuenta de cuántas mentiras me había contado. No solo sobre usted, sino sobre todo. Los contratos de consultoría que pensé que eran legítimos, los regalos caros que él decía que venían de sus inversiones personales, incluso las cosas que me decía sobre sus sentimientos. Isabela miró directamente a Elena por primera vez desde que había entrado. Después de que todo terminó, encontré mensajes antiguos de él en mi teléfono, mensajes que había olvidado. En uno de ellos, él decía que usted era solo una fase que necesitaba superar, que nunca la había amado realmente. En otro, hablaba sobre lo fácil que era manipular a mujeres emotivas como yo. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. No, ella continuó con determinación. Necesito decir esto. Durante los 6 meses que duró nuestra relación, pensé que estaba viviendo una gran historia de amor. Pensé que Ricardo había encontrado en mí algo que no podía encontrar en usted. Pero la verdad es que él simplemente estaba aburrido y yo era conveniente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Cuando usted lo reveló todo esa noche, me sentí humillada, traicionada, destruida. Pero también me sentí liberada, porque finalmente pude ver a Ricardo por lo que realmente era. ¿Y qué era realmente? Elena preguntó suavemente. Un hombre que no respetaba a ninguna de las mujeres en su vida. Isabela respondió sin dudar. Él le mintió a usted durante meses, robó dinero de la compañía que construyeron juntos y me usó como una fantasía para escapar de sus responsabilidades. Se giró de vuelta hacia Elena. Usted, por otro lado, cuando descubrió lo que estaba sucediendo, no se vengó solo por rabia. Usted se protegió. Protegió su patrimonio y extrañamente me protegió a mí también. ¿Cómo la protegí? Ofreciéndome una salida, Isabela explicó. Usted podría haberme destruido por completo, incluido en los cargos criminales, arruinado mi carrera. En cambio, me dio la oportunidad de decir la verdad y empezar de nuevo. Elena estudió el rostro de la mujer más joven, buscando signos de manipulación o falsedad, pero encontrando solo una sinceridad cansada. ¿Y cómo va su vida ahora?, preguntó. Diferente. Isabela sonrió por primera vez desde que había entrado. Muy diferente. Tuve que reconstruir mi reputación profesional desde cero. Algunos clientes me abandonaron cuando el escándalo salió a la luz, pero otros respetaron mi honestidad al cooperar con las investigaciones. Ella regresó al sillón. También empecé terapia. Necesitaba entender cómo me había permitido ser engañada tan por completo y, bueno, aprendí mucho sobre mí misma. ¿Cómo qué? Como que confundí la emoción con el amor, los secretos con la intimidad y los regalos caros con el afecto genuino. Isabela respondió con una honestidad brutal. Ricardo me hizo sentir especial, pero era la especialidad de ser un secreto, de ser una conquista. Nunca se trató de amarme por lo que realmente soy. Elena asintió lentamente.
Ella reconocía esos sentimientos, aunque desde una perspectiva diferente. ¿Y Ricardo?, preguntó. ¿Has sabido algo de él? Isabela movió la cabeza. Él intentó contactarme varias veces en los primeros meses, pero no le respondí. Escuché que se mudó a Sevilla, que está tratando de empezar de nuevo allí, pero no sé los detalles y prefiero que sea así. ¿Firmó el acuerdo? Elena ya sabía la respuesta, pero quería oír la perspectiva de Isabela. Sí, lo firmó la mañana siguiente al baile. Creo que finalmente se dio cuenta de que no tenía una opción real. Isabela dudó. Elena, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted siempre supo que él no me amaba realmente? Incluso esa noche cuando parecía que él me había elegido a mí para acompañarlo al baile en lugar de a usted. Elena consideró la pregunta con cuidado antes de responder. Isabela, durante 22 años de matrimonio, aprendí a leer a Ricardo muy bien. Y una cosa que siempre supe sobre él es que se amaba a sí mismo por encima de todo. Cuando descubrí lo de ustedes, mi primera reacción fue de dolor e ira. Pero cuando empecé a investigar más a fondo, me di cuenta de que usted no era una rival. Era solo otro objeto que él quería poseer. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Por qué? Elena explicó con amabilidad. Si Ricardo realmente la amara, habría dejado nuestro matrimonio honestamente. Habría dividido los bienes según la ley, enfrentado las consecuencias sociales y construido una vida nueva con usted. En cambio, intentó mantener ambas situaciones, mintiéndonos a ambas. Isabela sintió lentamente cómo las piezas de un rompecabezas finalmente encajaban. Usted tiene razón. Incluso cuando él decía que quería divorciarse, siempre había excusas para posponerlo. Siempre no era el momento adecuado o había complicaciones que necesitaban ser resueltas primero. Exactamente. Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad. Ricardo quería tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y el estatus social del matrimonio conmigo y la emoción de la relación secreta con usted. Nunca tuvo la intención de elegir realmente. Un silencio cómodo se estableció entre ellas. Elena estudió a Isabela, viendo a una mujer que había madurado significativamente en los últimos meses. ¿Puedo preguntar por qué realmente vino aquí hoy? Elena dijo finalmente. Sé que no fue solo para dar las gracias. Isabela sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Usted me conoce bien, incluso conociéndome tan poco. Respiró hondo. Vine a hacerle una propuesta de negocios. ¿Una propuesta? Mi compañía está creciendo, pero necesito un socio más grande para algunos proyectos internacionales. Investigué a Silveira Holdings, y ustedes tienen exactamente la experiencia y los recursos que necesito. Elena se reclinó en la silla intrigada. ¿Y usted cree que yo consideraría hacer negocios con usted después de todo lo que sucedió? Creo que usted es una mujer de negocios inteligente. Isabela respondió con creciente confianza. Y creo que reconoce el talento cuando lo ve, independientemente de las circunstancias personales. Continúe. Isabela abrió su maletín y sacó una presentación cuidadosamente preparada. Estoy especializando mi compañía en marketing digital para empresas que quieren expandirse a mercados internacionales. En los últimos 6 meses, conseguí 3 clientes importantes que quieren entrar en el mercado europeo, pero necesito un socio con experiencia en comercio internacional. Ella le entregó los documentos a Elena. Esta sería una asociación estrictamente profesional, con contratos claros y transparentes. Nada como los contratos falsos que Ricardo creó. Elena hojeó los documentos, impresionada a pesar de sí misma por la calidad de la presentación y la solidez de los números presentados. ¿Estos resultados son reales? Completamente verificables. Puedo proporcionar referencias de todos los clientes, informes financieros auditados, todo lo que necesite. Elena continuó estudiando los números. La propuesta era realmente sólida
y Silveira Holdings había estado considerando expandir su división de marketing digital. Isabela, ella dijo finalmente, ¿se da cuenta de lo extraño que sería para nosotras trabajar juntas? ¿Qué diría la gente? Dirían que dos mujeres inteligentes superaron una situación personal difícil y encontraron una manera de crear valor juntas. Isabela respondió sin dudar. O dirían que somos lo suficientemente profesionales para separar los negocios de los asuntos personales. ¿Y si no funcionara? Si descubriéramos que no podemos trabajar juntas, entonces terminaríamos la asociación profesionalmente y seguiríamos nuestras vidas. Isabela dijo simplemente. Pero creo que tenemos más en común de lo que puede imaginar. ¿Cómo así? Ambas somos mujeres que fuimos subestimadas por Ricardo Molina. Isabela sonrió irónicamente. Él pensó que usted era solo una esposa decorativa y que yo era solo una amante manipulable. Ambas le demostramos que estaba equivocado. Elena se rió, un sonido genuino de diversión. Tienes razón. Estudió a Isabela por un momento más. Luego tomó una decisión que la sorprendió. Está bien, voy a considerar su propuesta, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, cualquier asociación será a menor escala inicialmente. Un proyecto piloto para que probemos cómo trabajamos juntas. De acuerdo. Segundo, contratos detallados sobre todo, revisados por abogados independientes. Absolutamente. Y tercero, Elena pareció dudar por primera vez. Si vamos a trabajar juntas, necesitamos resolver completamente el pasado entre nosotras, sin resentimientos ocultos, sin incomodidades no resueltas. Isabela asintió con seriedad. Elena, quiero que sepa que nunca la odié, incluso durante la relación con Ricardo. De hecho, siempre la admiré. Él hablaba de usted constantemente. Su inteligencia, su capacidad para los negocios, su posición en la sociedad. Creo que parte de lo que él veía en mí era una versión más joven y menos amenazante de usted. ¿Menos amenazante? Usted siempre fue igual a él intelectualmente, capaz de desafiarlo y cuestionarlo. Yo era más fácil de controlar, al menos al principio. Isabela sonrió con tristeza. Irónicamente, fue eso lo que hizo que nuestra relación fuera menos real para él. Elena consideró esas palabras, reconociendo la verdad en ellas. Sabe, Isabela, creo que tiene razón, en que tenemos más en común de lo que pensaba. Ambas aprendimos lecciones valiosas sobre valorarnos a nosotras mismas y sobre no permitir que hombres como Ricardo definan nuestro valor. Exactamente, Isabela agregó. Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que ahora veía con nuevos ojos. No como la esposa de Ricardo Molina, sino como Elena Silveira, empresaria exitosa por derecho propio. Muy bien, dijo, volviéndose hacia Isabela. Vamos a intentar esta asociación, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Gracias, Elena. Le prometo que no se arrepentirá. Espero que no. ¿Y Elena? Sí. La próxima vez que un hombre intente decirle que usted es menos capaz o menos valiosa de lo que realmente es, recuerde esta conversación. Recuerde que usted es lo suficientemente fuerte como para reconstruir su vida, lo suficientemente inteligente como para reconocer sus errores y lo suficientemente valiente como para intentar algo nuevo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Isabela. Gracias. Elena, lo mismo vale para usted. No es solo la ex esposa de Ricardo Molina. Es una fuerza de la naturaleza por sí sola. Mientras Isabela se preparaba para salir, Elena reflexionó sobre cómo la vida había tomado rumbos inesperados. 6 meses atrás, en el baile de gala, ella había orquestado la destrucción pública de su matrimonio como un acto de venganza. Pero lo que había emergido de las cenizas de esa noche era algo que ella nunca había anticipado. Una versión más fuerte e independiente de sí misma. Ah, Isabela, la llamó cuando la mujer más joven llegó a la puerta. ¿Sí?
Creo que deberíamos almorzar juntas la próxima semana para discutir los detalles de la asociación. Claro, claro. Isabela sonrió. Pero esta vez pago yo. Al final, sería técnicamente un gasto empresarial legítimo. Elena se rió a carcajadas, una risa libre y genuina que no había emitido en meses. Acepto. Después de que Isabela se fue, Elena regresó a su escritorio y miró la foto enmarcada que había colocado allí recientemente. Una foto de ella sola, tomada durante un viaje reciente a Europa que había hecho para explorar oportunidades de negocio. En la foto, ella estaba sonriendo genuinamente, libre y confiada. Ya no había fotos de Ricardo en su oficina, ni en su casa. No por ira, sino porque había descubierto que no necesitaba su presencia, ni siquiera en forma de recuerdo, para definirse. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Marcia. Señora Elena, el doctor Montenegro en la línea 1 dijo que tiene buenas noticias sobre el proceso final de divorcio. Páselo, Elena. La voz familiar de Montenegro sonó a través del teléfono. Me complace informarle que todos los documentos finales han sido firmados y registrados. Usted está oficialmente divorciada y tiene el control total de Silveira Holdings. Gracias, Dr. Montenegro. Fue un placer trabajar con usted. Y puedo decir que rara vez he visto a alguien manejar una situación tan difícil con tanta elegancia y determinación. Después de colgar, Elena se permitió un momento de satisfacción silenciosa. El capítulo de Ricardo Molina de su vida había sido definitivamente cerrado. Pero, a diferencia del final amargo que había anticipado, se sentía liberada. La mujer que había entrado en ese baile de gala 6 meses atrás era la esposa traicionada de Ricardo Molina. La mujer que se sentaba en ese despacho hoy era Elena Silveira, empresaria, filántropa y arquitecta de su propio destino. Y por primera vez en décadas, no podía esperar a descubrir lo que le depararía el futuro. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, revisando propuestas para nuevos proyectos de Silveira Holdings, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Elena, espero que estés bien. Sé que no merezco perdón, pero quería que supieras que reconozco el mal que te hice y que siempre fuiste mejor de lo que merecía. Ricardo. Ella miró el mensaje por un largo momento. Luego, lo borró sin responder. Ya no había nada más que decir entre ellos. En cambio, abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir un plan de negocios para la nueva asociación con Isabela Carvalho. Porque mientras el pasado había sido sobre venganza y justicia, el futuro sería sobre crecimiento y posibilidades, y Elena Silveira estaba lista para abrazarlas todas. El nuevo despacho de Silveira Holdings and Carvalho Associates ocupaba 2 pisos enteros en uno de los edificios más modernos de Madrid. La asociación entre Elena e Isabela había florecido más allá de todas las expectativas, convirtiéndose en una de las consultoras de marketing internacional más respetadas del país. Elena estaba en su sala cuando Isabela entró con una expresión de diversión mal disimulada. «Te vas a reír», Isabela anunció, agitando una revista en sus manos. «¿De qué?» Ricardo aparece en la columna social de la revista. «Hola». Aparentemente se casó con una heredera de 25 años. Elena arqueó una ceja. ¿El mismo patrón entonces? El mismo patrón. Isabela estuvo de acuerdo. Pero aquí está la parte interesante. Según la revista, la nueva esposa ya contrató a una investigadora privada porque sospecha que él está teniendo una aventura. Elena movió la cabeza, más con lástima que con satisfacción. Algunos hombres nunca aprenden. No,
Isabela estuvo de acuerdo, tirando la revista a la basura. Pero algunas mujeres, sí. Y nosotras somos la prueba viva de eso. Elena sonrió, mirando por la ventana la ciudad que había conquistado, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. Sí, dijo simplemente. Lo somos.